en complicidad con el Congreso. Sí, no, claro. Un Congreso sobón, sobón, un Congreso mercantilista, un Congreso fenicio, ¿no? Que vemos lo que está haciendo todos los días. Un Congreso cómplice de una serie de delitos y un Congreso blindador. Ese Congreso blindador es el que le está diciendo a la presidenta que usted puede viajar. Bueno, la coyuntura política va a estar caliente. El viaje de la presidenta Dina Boluarte a Brasil de alguna manera anticipa discusión. Así que conversar de estos temas con Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de la República por Acción Popular, siempre es una buena posibilidad de análisis. ¿Cómo está, Víctor Andrés? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Te gusta que la presidenta pueda gobernar por remoto? No. Pésimo. Pésimo. Es una actitud provocadora y antihistórica, ¿no? E inconstitucional. E inconstitucional. Totalmente. Si las cosas son claras. En el Perú es uno de los pocos países del mundo que tienen 2 vicepresidentes. Y eso los tiene, ¿por qué? ¿Por qué 2? Porque hasta Castilla, desde la independencia hasta Castilla, que fueron 30 años, hubieron algunas constituciones, algunas tenían vicepresidente y otras no tenían. Entonces Castilla decía, cuando no había vicepresidente era un caos. En esa época hay que recordar que los presidentes salían mucho a provincias a develar revoluciones y golpes de Estado. Claro. Entonces la presidencia se quedaba vacante, ¿no? Y Castilla decía, si yo pongo un vicepresidente, me va a serruchar el piso a mí. Entonces pongo a 2 para que se controlen entre ellos. Castilla era un hombre, Ramón Castilla era un hombre poco cultivado intelectualmente hablando, pero un hombre muy inteligente. Muy intuitivo, sí, muy intuitivo claro, y fue un gran gobernante. Pero entonces dijo, no, yo pongo 2. Entonces se crearon las 2 vicepresidencias en el año 1856. 2 vicepresidencias. Una, para que no le haga el golpe al presidente. ¿Por qué? Porque si se lo hace, el segundo se lo va a hacer a ella, ¿no? Una lógica bastante lógica, por decirlo así, en el Perú. Eso se quedó hasta nuestros días, salvo los años 30, que no hubo vicepresidente, y cuando matan a Sánchez Cerro, al presidente Sánchez Cerro en el año 33, 1933, no había vicepresidente. Pero claro, el jefe de la Plaza de Lima, el general Óscar R. Benavides, lo que hace es, se va a Palacio, pone sus armas encima del despacho presidencial, del escritor del presidente, y le dice al Congreso, bueno, decidan ustedes. Ya estaba con su tropa, había tomado Palacio. Decidan ustedes. ¿No era el segundo de Sánchez Cerro? No había. No había. Entonces dijo, señores congresistas, el Congreso, decide usted. Pero él ya tenía las armas, claro. Estaba sentado con sus tropas afuera. El Congreso lo eligió presidente. Y se quedó no completó el periodo, se quedó 6 años. Sí. Hasta el año 39. Y según la gente, ordenó un poco el país, que estaba un poco caótico en ese momento. Pero finalmente era un dictador. Entonces, ¿qué pasa ahora? Esa tradición se ha conservado hasta el día de hoy. ¿Qué dice la Constitución? Señores, si el Perú tiene 2 vicepresidentes, hizo mal el señor Salazar Arenas en permitir que haya una plancha presidencial incompleta. Salazar Arenas, el presidente del jurado. Salazar Arenas. ¿Qué dije yo? Salazar. No quería precisión, pero perfecto. Dale, no pasa nada. Salazar Arenas, exactamente. Este es Salazar Arenas que, en fin, que es un presidente del jurado muy cuestionado. Él, o el jurado, pero él fue básicamente porque él votaba 2 veces. Él decide que se inscriba a una plancha incompleta, lo cual es también inédito en el Perú. También es inédito. Hemos visto cómo hay planchas incompletas para alcaldes o para regidores que han sido tachadas toda la plancha. Acá no, acá se aceptó. Entonces, claro, ahí es un error de origen. Luego pasa lo que ya conocemos, la señora Dina Boluarte tiene que asumir la presidencia y no tiene vicepresidentes. En época de Vizcarra, la vicepresidenta renunció, Meche Arauz, se le dijo que no renuncie. Yo declaré en ese momento al Congreso que el Congreso no debía aceptar la renuncia, que no debía aceptarla porque era peligroso. Tan es así de que cuando se produce la crisis tiene que subir el presidente del Congreso, que no debió subir si había vicepresidente. Sí, pues. Pero Meche Arauz ya se había ido
Igual pasó en el momento con Fujimori, que los dos vicepresidentes habían renunciado, Tudela y Márquez. Entonces, en ese caso eran dos. Entonces, ¿qué pasa? Subió Paniagua, pero ya estaban convocadas las elecciones y lo que hizo fue gobernar 9 meses hasta traer el mando supremo. En este caso, no hay vicepresidentes. Y la ley, la Constitución es muy clara. Se encarga el despacho, en ausencia o en viaje, se encarga el vicepresidente. Bueno, si no hay presidente, ¿quién se encarga? Nadie. Pero en ese sentido, la presidenta Dina Boluarte, responsable de las relaciones exteriores del Perú y que tiene que acudir a reuniones internacionales, ¿qué hace en ese contexto? Canciller. Para eso está el canciller. El canciller es el que maneja la política exterior bajo la dirección de la presidenta de la República, por supuesto que sí. Pero ¿quién hace todos los tratos? El presidente de la República, cuando va a una reunión de estas, se dedica a negociar. No, pues, vaya negociado. Así es, ya la canciller y el equipo ha negociado todo y va a firmar. El presidente de la República no negocia nada. El presidente de la República va y firma para la fotografía, qué sé yo. Bueno, pues no habrá fotografía esta vez. Pero me parece absurdo y peligroso que esta señora por control remoto maneje el país. Por control remoto va a juramentar ministros, va a despachar con ministros, por control remoto va a ordenar a la Fuerza Armada que salga a las calles, por control remoto va a ordenar a las Fuerzas Armadas que no dispare, por control remoto va a manejar las emergencias del niño. ¿Todo eso lo hace por control remoto? No, pues, no me parece serio, ¿no? Y en ese además que es inconstitucional. Y en complicidad con el Congreso. Sí, no, claro. Un Congreso sobón, un Congreso mercantilista, un Congreso fenicio, ¿no? Que vemos lo que está haciendo todos los días. Un Congreso cómplice de una serie de delitos y un Congreso blindador. Ese Congreso blindador es el que le está diciendo a la presidenta que usted puede viajar. Ahora, en términos constitucionales, la norma de momento no es inconstitucional hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie. Exactamente. Es una buena atingencia, es decir, en el sentido de que la norma aparentemente es constitucional porque ha sido aprobada por el Congreso y se supone que el Congreso no cometa inconstitucionalidades. Se supone que son tan brutos, tan bestias, pues que bueno, pues producen a veces normas inconstitucionales. Nadie se imagina que un Congreso puede producir una norma inconstitucional. En este caso sí lo ha hecho. Entonces, claro, mientras el TC no diga que es inconstitucional, evidentemente es constitucional. La pregunta es, si es constitucional y el Congreso le ha permitido que viaje, bajo el marco de su propia ley, sería absurdo e incoherente que el Congreso no le dé permiso para que viaje, cuando ha sacado una ley el Congreso hace unos días para que sí viaje. Pero, ¿no? ¿De qué sentido? El doble rasero a Víctor Andrés. Castillo 5 veces le negaron viajar. Exactamente. Aquí en una, estaba afuera. Así es. Castillo no podía viajar y la Boluarte se puede viajar. ¿Cuál es la diferencia? No lo sé. No lo sé porque, bueno, insisto, los viajes son viajes de cortesía, de acercamiento, de buena voluntad, de feeling, contactos. Porque la parte de la conferencia o de los tratados o de los convenios que se firmen van ya encapsulados prácticamente. Ya están negociados. Se negocia mucho tiempo antes. Hay quienes han señalado la posibilidad de un peligro de fuga en una situación como esta. ¿La crees, Víctor Andrés? Es que estamos en un país lleno de marcatistas. La verdad que no es así, ¿no? Yo no tengo que ver nada con la señora Boluarte, además no me gusta su presidencia, y menos el origen de su partido. Pero no, yo no creo que se fugue. Sí, es posible, pero fugarse, ¿no? Tendría que encontrar un país que no tenga tratados de extradición, en fin. Japón, Fujimori dijo porque tenía Japón. Era hijo del Japón, Era hijo del Japón, del sol naciente. En fin, además después de 10, 12 años estaba ya hasta aquí con una crisis política y económica feroz. Entonces eran otras circunstancias. Me ha gustado esa expresión de Congreso sobón para mi siguiente pregunta, que tiene que ver con el discurso presidencial cuando Dina Boluarte invita al Congreso a que aprueben la bicameralidad, digamos, les hace un guiño, un queco para, oye, vamos en ese sentido. Pero todos sabemos que la bicameralidad puede ser interesante como forma, como formato de legislativo, pero no en este contexto ni con este sistema de partidos políticos. ¿Qué sensación te deja? A ver, yo hace poco, el viernes pasado, he presentado un libro, me invitaron, para mí fue un gran honor,
presentar un libro de un periodista, Martín Hidalgo, que se llama ¿Cuándo se jodió el Congreso? Y no, lo conocemos a Martín, muy preciso. El título está ahí. Está ahí. Yo lo repito nomás. Yo repito la palabra, ¿no? Está bien, por supuesto, de Martín Hidalgo, sí, por supuesto. Y es muy interesante. La conclusión, ¿cuál es? El Congreso se fregó, para no repetir la misma frase, con la unicameralidad. Claro, hay una sumatoria de hechos, evidentemente, pero básicamente el núcleo más importante del Congreso, tal como hoy día lo conocemos, es su unicameralidad. ¿Por qué lo sostiene Martín y tú lo refrendas, Víctor Andrés? Bueno, lo que hace Martín es un análisis político sobre 15 entrevistas. Okay. ¿Ya? Pero de las 15 entrevistas, bueno, hay todo. Hay una entrevista a José Sebasco que dice que el Congreso se fregó con el Internet. Bueno, ese es otro problema. Okay. Pero básicamente todos más o menos coincidimos en que se fregó con la unicameralidad. ¿Por qué? Primero porque es un Congreso unicameral que atomiza el Perú, porque representa a regiones. Sí. No hay una Cámara que represente a la unidad de la República. Hay una subrepresentación, sin duda. Además hay una subrepresentación porque hay 300.000 peruanos por curul. Sí. Inédito. En Europa, es irrepresentable. Así claro. Es. En Europa hay 50.000. Claro. Estamos aquí pues muy mal, ¿no? Es un congreso chiquito de 130 personas para 33 millones de peruanos. El primer congreso, aquí hemos estado con el decano del Colegio de Abogados que lo recordaba, el primer congreso del Perú es el año 1824, 22. Él decía que el Colegio de Abogados era más antiguo, es verdad. Pero en ese congreso eran 80 los miembros del congreso para un país de menos de 1 millón de habitantes. Claro. Claro. Menos de 1 millón de habitantes. Entonces ahora tenemos 33 millones de habitantes con 130, pues o sea, ahí está, es un congreso diminuto. Y siendo diminuto, cada uno de los miembros es más importante. Pesa más. Sí, pues. Pesa más. Si hubiese un congreso de 300 personas, pasarían desapercibidos muchos de los niños. Hoy día los niños son casi los actores de todos los días. Sí, sí, verdad. Entonces, y después había otra cámara que se creó después, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una cámara alta, que se llama, y una cámara baja, hay un control, hay un contrapeso, hay una manera de repartir no solamente responsabilidades, sino también obligaciones y sobre todo controles. Ahora, la ley esta famosa que se ha dado, la ley del viaje presidencial, ¿quién tiene que decir que la ley es inconstitucional? El TC. Claro. ¿Quién puede observarla? El Consejo de Ministros, que no lo hizo. Y se aprobó en 2 votaciones y con una insistencia. Bueno, eso no sucedería si hay Senado, porque el Senado la va a revisar y lo más probable es que no pase en el Senado. O sea, al no haber Senado, ha cogido mucha importancia el Consejo de Ministros, que observa como si fuese un Senado, y el TC, que declara inconstitucional como también fuese un Senado. O sea, las funciones del Senado las están cumpliendo ellos. Y por supuesto que no lo pueden cumplir totalmente, ¿no? Porque hay muchas cosas que no llegan ahí o hay mucho trabajo, ¿no? Interesante. Una última pregunta. Keiko Fujimori le ha pedido a Vladimir Cerrón que se ubique. Le ha dicho, vamos a seguir defendiendo la Constitución del 93. Bueno, no entiendo esta esquizofrenia, porque en la mesa directiva del Congreso, Valdemar Cerrón quiere asamblea constituyente. Bueno, pero la constituyente es muy difícil hacerla, cambiarla. Yo lo sé. Es decir, ahora, yo quiero recordar algo también, a Keiko. El Perú tenía 11 millones de electores hábiles el año de que se hizo el referéndum para aprobar esta Constitución. 11 millones de electores. ¿Cuántos votaron por el sí? 3.800.000. ¿Cuántos votaron por el no? 3.500.000. Así es, fue muy disputada. ¿Cuánta gente votó nulo o en blanco? 800. O sea, si tú sumas 3,5 millones más 800, estamos hablando de casi 4. 3,300. Okay. 4,300. Okay. 4,300. ¿Y cuánto sacó el sí? El sí sacó 3,800. O sea, ganaron, el no ganó. No ganó el sí. Y además, si añadimos los 11 millones de electores, que solamente votaron 7, o sea, hubo 30% de ausentismo. O sea, no ganó el sí, ganó el no. Nos han vendido otra idea. Ahí están las cifras.
ver las cifras. Ahora, sin embargo, han pasado 30 años y la Constitución, mal o bien, está allí. Cambiarla es complicado, es difícil, pero sí hay que hacer una serie de ajustes, de todas maneras, ¿no? De acuerdo. Víctor Andrés, 10 segundos finales. Te vas a Argentina, vas a presentar vas a una ponencia, a presentar un libro, ¿qué vas a hacer? Yo presenté un libro hace un año sobre la posición peruana en Argentina, en las Malvinas, y ya ha tenido mucho éxito en esa Argentina, entonces me invitan constantemente a presentarlo en diferentes foros. Entonces ahora voy otra vez a Buenos Aires y a Mendoza, a dos ciudades diferentes donde también voy a hacer presentación del libro. Correcto. Y ojalá que me cedan los derechos de autor el fondo editorial del Congreso que lo publicó, de acuerdo, el libro, para que se pueda imprimir en Argentina, porque todo el mundo quiere imprimirlo, de acuerdo, pero el Congreso peruano no toma una decisión. Porque para el Perú las Malvinas siempre serán argentinas. Y fueron peruanas antes, además. Eso estará en el libro. Gracias, Víctor Andrés. Ha sido gusto. Víctor Andrés García Belaúnde ha estado con nosotros en el programa hablando de coyuntura política. Vamos a seguir ese libro interesante sobre el tema Malvinas.